Buenas tardes, jóvenes de geodesia, ¿cómo están todos? En este video voy a tratar el cómo llegar a las expresiones de las componentes cartesianas en el sistema terrestre medio de un versor que corresponde a un vector determinativo de la normal al elipsoide de revolución en un determinado punto t chiquito que pertenece al cascarón de este elipsoide de revolución. Para eso sí o sí vamos a tener que partir de la ecuación del elipsoide de revolución. Ya sabemos que esta ecuación resulta de haber ubicado y orientado al elipsoide de una manera muy particular, y era que su centro geométrico coincida con el origen del sistema terrestre medio, con el geocentro, y que su eje de revolución, o semieje menor b, coincida con el tercer eje del sistema terrestre medio, o también eje de rotación de la Tierra. Además habíamos definido los parámetros derivados y fundamentales para el elipsoide de revolución, los que usa la geodesia convencional, los que usa la geodesia moderna, pero en particular me voy a quedar con la expresión de la excentricidad primera al cuadrado en función de los semiejes A y B. ¿Por qué? Porque de esta expresión voy a despejar b cuadrado, que resultará ser a cuadrado por 1 menos c cuadrado, y este valor de b cuadrado, esta expresión lo voy a venir a poner acá. Voy a reemplazar el b cuadrado por su expresión en función de a y de e. Va a resultar entonces una expresión para la ecuación del geoide, del elipsoide, tal cual como la que tenemos acá, y podemos observar que los tres términos están divididos en a cuadrado, lo que me habilita a que saque factor común a cuadrado y lo pase al otro término multiplicando, resultando finalmente una nueva expresión de la ecuación, pero en realidad es la misma ecuación, es decir, es otro formato, pero me refiero a que es el mismo elipsoide de revolución, con dos formatos de ecuaciones, pero en definitiva son ecuaciones cartesianas del elipsoide. Vamos a recordar alguna cuestión que vimos seguramente en análisis matemático, y es que si yo tengo una superficie f cualquiera, que es función de las coordenadas x y z del punto f igual a f de x y z igual a constante, si yo para esta superficie en un determinado punto quiero conocer las componentes de un vector determinativo de la normal, lo que tenía que hacer era la parcial de f respecto de x, la parcial de f respecto de y, la parcial de f respecto de z, siendo esta la componente cartesiana en x, la componente cartesiana en y, y esta la componente cartesiana en z. En particular, no vamos a trabajar con una superficie cualquiera, sino que vamos a trabajar con el elipsoide de revolución. Entonces no hablaremos de un vector d determinativo de la normal, sino que hablaremos del vector de la normal, al cual nos apunte, y permanentemente de ahora en más le vamos a asignar la letra w, y entonces las componentes de un vector normal al elipsoide de revolución la voy a calcular como parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y, parcial de f respecto de z. O sea, acá tenemos el sistema terrestre medio, acá tenemos el elipsoide, me imagino un punto T, tiene coordenadas x y z, y por ese punto está pasando una normal al elipsoide, y es el vector del cual quiero determinar las componentes. Entonces, ya no es más la ecuación una f de x igual a f de x y z, sino que ahora tenemos esta expresión. Así que si sobre esta hacemos la parcial de f respecto de x, vamos a ver que todo esto nos desaparece y nos queda que es igual a 2x. La parcial de f respecto de y nos desaparece eso y nos quedará 2y. Y finalmente la parcial de f respecto de z nos queda 2z sobre 1 menos c cuadrado. Así que si ahora reemplazamos acá 2x, aquí 2y y 2z sobre 1 menos c cuadrado, lo que hemos obtenido son las componentes del vector determinativo de la normal al elipsoide de revolución. Pero no queremos las componentes del vector, sino que queremos las componentes del versor. Entonces, lo que hay que hacer es al vector dividirlo en su módulo. El módulo lo vamos a obtener como este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, raíz, es decir, Pitágoras en 3D. En particular, a las componentes cartesianas sobre los ejes x y z lo llamaremos W1, W2 y W3 respectivamente. Así que al 2x lo dividimos en el módulo, 2y lo dividimos en el módulo, y 2z lo dividimos en el 2z sobre 1 menos el cuadrado lo dividimos en el módulo,
módulo y obtenemos entonces los valores o las expresiones W1, W2 y W3. Si conocemos en particular las coordenadas de X y Z en este punto, reemplazamos aquí los valores de X y Z y también en el cálculo del módulo y vamos a poder obtener en definitiva las componentes de un versor de la normal que tendrá componentes W1, W2 y W3 en el sistema terrestre medio. Esto es lo que estamos buscando y esto se los estoy contando porque nos va a ayudar primero a resolver un ejercicio de la guía 6, pero también nos va a permitir entender una presentación que haré en otro video y es poder demostrarles por qué decimos que la normal al elipsoide de revolución va a pinchar al eje Z en un punto J. Bueno, eso es todo y espero que les sea útil.